mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles en esta mañana. Y el día de hoy vamos a tener un tema especial, de acuerdo al acontecimiento que estamos por celebrar en estos días. Vamos a tener nuestro tema acerca de la Navidad, el porqué de la Navidad. Y bueno, se escucha mucho decir a las personas: ha llegado la Navidad. ¿Sí? Todos hablan ya de este tema y capta la atención de la mayoría de las personas, pero vamos a ver para qué o el porqué de la Navidad. Pero antes les invito a que hagamos una oración. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder despertar, tener vida, tener salud, estar con la familia. Y lo más importante, Señor, también poder abrir tu palabra para que, Señor, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y des ese mensaje, Señor, de paz, de amor, de perdón, Señor, que tienes a través de tu palabra en este día. Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, el que hable por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos hagas entender el por qué y para qué celebramos este acontecimiento que vino a cambiar la historia del mundo, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote, Padre, que todo sea para gloria y honra de tu nombre, pero también, Señor, para bendición y edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a ver este tema importante que es acerca de la Navidad. Y el mundo se ha encargado de desvirtuar completamente este acontecimiento. Se han dejado llevar por las frivolidades, el despilfarro, la glotonería, la ostentación y el alcohol. Todo eso hay en estas fechas. Pero piensan que el significado de la Navidad es la reunión familiar, los regalos, estrenar ropa, hacer una gran cena deliciosa, romper piñatas, irse de vacaciones, y etcétera, etcétera. Pero podemos ver, ¿no?, que la Biblia nos dice claramente el para qué de la Navidad. Y ahorita es lamentable, ¿no?, que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, lejos de la gente ser consciente y resguardarse en sus hogares, cuidando de ellos, de sus familias, pues podemos ver, ¿no?, tristemente los centros comerciales abarrotados por las compras, ¿sí?, de los obsequios, de la cena, de tantas cosas que el mundo pues está encargándose de meter dentro de este acontecimiento, de esta festividad para el mundo, que es también muy esperada cada año. Pero tristemente podemos ver que ellos estas personas están centrando solamente en lo pasajero, en lo material, en lo temporal, y no en lo verdaderamente importante que representa este acontecimiento. Por eso es importante, vamos a poder ir a las Escrituras y conocer el para qué de la Navidad. Y les invito, vamos a abrir su Biblia ahí en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23, que nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Le voy a dar lectura. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense, ya también desde hace aproximadamente 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, el profeta Isaías ya había hecho
esta profecía acerca del nacimiento de Jesús, que significa Salvador, y Él vendría a salvar al mundo de sus pecados, y Él iba a representar a ese Dios vivo y verdadero en su misma persona. Entonces, hermanos, podemos ver aquí cómo la Escritura nos dice el para qué de la Navidad, y en el versículo 18 nos dice que la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo sobrenatural, fue algo celestial, realmente un milagro del cielo. Porque dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, o sea, estaba comprometida en matrimonio, aún no se casaban. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, por su amor y por su gracia, Dios estaba dando el remedio al fracaso espiritual del hombre. Dios le estaba dando ese regalo maravilloso de gracia y misericordia a la humanidad. ¿Por qué? Porque vemos que Dios es un Dios de bondad, de misericordia, de gracia, y estaba dando a ese único Salvador del mundo para el perdón de nuestros pecados. Y por eso en el versículo 21 nos lo dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús literalmente significa Salvador, Salvador. Y lo dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Dios estaba cumpliendo esa promesa que había hecho siglos atrás, cuando el hombre cayó en el pecado, en la desobediencia. Y podemos ver que ahí en Génesis está registrada esta promesa de un Salvador que iba a redimir a la raza humana de su pecado. Si vamos ahí al Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos ver ahí lo que también se conoce como el protoevangelio. Dios haciendo esa promesa de un Salvador a la humanidad. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios hablando a la serpiente, que obviamente representaba al enemigo, a Satanás, y le dice claramente lo que iba a pasar. Dice, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Satanás y todos aquellos que no han sido reconciliados con Dios. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo es la simiente, es la descendencia, la semilla que iba a venir a destruir, a matar al enemigo. Y por eso dice el Señor que iba a poner enemistad entre ti, o sea, entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, habla de un golpe mortal, de un golpe, ¿sí?, que definitivo para acabar con Satanás. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. O sea, ciertamente Satanás le iba a producir cierto sufrimiento, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver ahí en el Calvario, pero no iba a acabar con Él, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice la Escritura, el tercer día con gran poder y gran gloria. Mas sin embargo, dice, llegará el momento en que Jesús le asestará un golpe mortal a Satanás para acabar completamente con él. Entonces podemos ver ahí, hermanos, una promesa cumplida de parte de Dios para la humanidad, dándonos un Salvador, a Jesucristo el Señor. Entonces podemos ver que en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, registra esta promesa divina, ¿sí?, de nuestro Dios, dando a nuestro Señor Jesucristo, pero también el apóstol Juan lo presenta como el Dios mismo, ese Dios encarnado, ese Dios humanado, ese Dios que vino a presentarse a la humanidad. En Juan 1:1 lo podemos ver. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Vemos cómo Juan presenta a Jesús
como Dios mismo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 todavía nos lo dice más claro. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan comienza su evangelio y dice, en el principio. ¿Qué principio? Si nosotros vamos al Génesis capítulo 1, versículo 1, inicia de la misma manera que Juan inicia su evangelio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dice Juan, en el principio era el verbo. ¿Qué verbo? Ese verbo creador, ese verbo que creó los cielos y la tierra. Vino, ese verbo dice, vino en la persona de Jesús y dio a conocerse al hombre. Entonces Jesús es ese verbo encarnado para que el hombre pueda tener un acercamiento a Dios el Padre. Ese verbo encarnado vino al mundo, dice Juan, a cumplir ese propósito que Dios le había asignado. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, veamos ahí en Romanos 5:10, ¿no? El Evangelio de Romanos capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cuál era ese propósito que vino a cumplir Jesús al mundo? Dice, era reconciliar al mundo con Dios. Porque Pablo dice, pues si siendo enemigos, o sea, el ser humano era enemigo de Dios, pero dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, dice, para salvarnos, para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Y por eso dice Pablo, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la Biblia es clara, ¿sí?, al hablarnos acerca del Hijo de Dios. ¿Sí? Dice, antes éramos enemigos, pero Él nos vino a reconciliar. Y Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Es el que vino a meter paz entre Dios y nosotros. Veamos ahora 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En ese acontecimiento maravilloso, del nacimiento de Cristo, podemos ver la promesa de Dios, esa promesa cumplida de un Redentor, de un Salvador. Y en la muerte de Cristo podemos ver, ¿sí?, ese asombroso hecho de reconciliación. Cristo muriendo por nuestros pecados. Cristo dándonos el acceso directo a Dios para poder tener esa comunión íntima y personal con nuestro Creador. Entonces, hermanos, realmente es algo maravilloso. Celebrar la Navidad no es cualquier cosa, no es hacer una deliciosa cena, no es estrenar ropa, no es que haya licor, fiesta y todo. Aunque algunas cosas de esas no están mal, no está mal que por lo menos una vez al año se reúna toda la familia. No está mal que se haga una rica y deliciosa y abundante cena, no es malo, a lo mejor no es malo darse un intercambio. Lo malo está sacar, ¿sí?, de la Navidad, de su propósito, de su verdadero significado, para enfocarse solamente en el ser humano, en el materialismo. Ahí está lo malo, ¿sí? Pero Dios, a través de estos pasajes, nos enseña que Él quiere, dice, que podamos comprender ese verdadero significado de la Navidad, que es Cristo naciendo en el mundo para reconciliar al hombre con Él, para que podamos gozar de comunión con Él. ¿Sí? Es algo maravilloso, es un privilegio que Dios nos está dando. Dios, por su propia voluntad, por su gracia, ¿sí?, Él decidió enviar a Jesucristo a nacer, dice, de una virgen, de una forma humilde, y poder mostrar al mundo que no todo estaba perdido. Poder mostrar al mundo que había un remedio para el fracaso
espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces podemos ver, hermanos, para qué nació Jesús. Podemos ver ese propósito maravilloso. Entonces la respuesta nos la está dando la palabra de Dios. Jesús nació y celebramos por eso ese nacimiento, ese acontecimiento, porque Él vino a reconciliar al mundo con Dios, a salvarnos de nuestros pecados, a que Dios, dice, estuviera cercano al hombre. Entonces la reconciliación es el acto de arreglar, ¿sí?, desacuerdos, de arreglar enemistades, para restaurar esa amistad, esa relación, esa confraternidad y poder tener paz entre ambos lados. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, esa comunión con Dios se rompió, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino para que nosotros podamos, ¿sí?, reconciliarnos con Dios. Jesús vino a apaciguar la ira de Dios y a restaurar la relación con Él por medio de su muerte. Y por medio de esa muerte fue que Él hizo posible que nosotros recibiéramos, dice, el perdón de nuestros pecados y ser aceptados una vez más en la presencia de Dios. Entonces, es algo maravilloso. Y Dios nos ha dado también, dice, ese ministerio de la reconciliación, como lo vemos también ahí en 2 Corintios 5:20. Somos llamados a declarar las buenas nuevas de paz, de amor, de esperanza, de perdón, de salvación al mundo que está perdido. El Señor nos ha llamado a proclamar su mensaje de salvación, y esta es una fecha que podemos nosotros, ¿sí?, tomar para hacer ese encargo de parte de Dios a aquellos que hemos sido reconciliados con Él. Fíjense, dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que compartir en este acontecimiento que vamos a celebrar. Entonces, hermanos, yo les invito a que podamos meditar, reflexionar acerca del verdadero significado y propósito de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Entonces, en este año podemos ver que hemos pasado un año difícil, un año lamentable. En este año hemos visto de cerca la enfermedad, gente morir, ¿no?, y seguirán muriendo, porque esto no ha acabado. Pero debemos de saber, hermanos, que lo peor no es morir, sino que lo peor es morir sin Cristo, porque al final de cuentas todos vamos a morir. Pero aquí lo peor de la situación no es morir, sino morir sin Cristo. Y el amor de Dios al mundo siempre se ha manifestado para con los suyos. El Señor quiere que todos seamos salvos, que nadie se pierda, pero la humanidad se empeña y siempre se ha empeñado en rechazar ese regalo de parte de Dios, en querer llegar a Dios o buscar a Dios por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, y rechazan este mensaje de paz, de amor y de reconciliación. Pero nosotros no estamos llamados, dice, a reconciliar, a llamar al mundo a reconciliarse con Dios, a poder mostrar ese gran mensaje de amor del que Juan 3:16 nos habla, del que Romanos 5:8 nos habla, del que Juan también en su primera carta nos habla, ese regalo de amor, de luz, que vino a dar esa luz al mundo, esa vida al mundo, vino a dar paz, esperanza, perdón, reconciliación y salvación a toda la humanidad perdida. El sacrificio de Cristo es para todos, pero no todos gozan de esa reconciliación, porque no todos han aceptado ese mensaje de amor, no todos han aceptado ese regalo de Dios, ese regalo que Dios nos ha dado para vida eterna. Por eso, hermanos, en esta mañana yo te animo porque estamos en un tiempo, ¿sí?, de reconciliación, estamos en un tiempo, ¿sí?,
de perdón, estamos en un tiempo, ¿sí?, de poder expresar ese gran amor de Dios al mundo. Por eso, hermano, si no has perdonado o si no estás reconciliado con alguien, yo te invito a que tú puedas en esta fecha poder aprovechar ese momento de sensibilidad en el mundo para poder compartir, ¿sí?, este mensaje de amor y reconciliarte con aquellos que no tienes una buena relación por cualquier situación que hayan pasado. No podemos dejar o pasar por alto ese regalo que Dios quiere que compartamos con todos los que nos rodean, con todos aquellos que no tienen este regalo. Entonces, hermanos, si queremos regalar algo de gran valor, regalemos el mensaje de salvación. No desviemos ni nos dejemos desviar del verdadero significado de la Navidad. Honremos a Dios y no querramos honrar al hombre regalándole muchos regalos. Y hermanos, esta es una buena oportunidad para perdonar, reconciliarnos y pedir perdón también, ¿sí?, y poder mostrar al mundo ese gran amor de Dios que tiene al hombre pecador. Y si tú eres una persona que no has hecho tuyo este mensaje de amor, de perdón y de salvación, yo te invito a que tú puedas entregar tu vida a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, que tú puedas reconciliarte con Dios a través de Jesús, ese Jesús que vino a salvar al mundo y reconciliarnos con Él. Yo te invito a que tú puedas, ¿sí?, meditar en la palabra de Dios, en este pasaje especialmente de Mateo 1, 18 al 23, donde podemos ver ese mensaje de amor. Y sobre todo poder hacer esa decisión de entregar tu vida a Dios para el perdón de tus pecados y poder experimentar este gozo y paz que Dios tiene para ti. Y a ustedes, hermanos, les invito, ¿sí?, hoy quiero invitarles a que festejemos la Navidad como realmente es, dando gracias a Dios por haber enviado hace más de 2000 años a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y vida eterna con Él. Festeja la verdadera Navidad y comparte con tus seres queridos, comparte con tu prójimo este mensaje de parte de Dios al mundo caído. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios siga guardándote, que Dios siga haciendo esa obra transformadora en tu vida y que en esta Navidad tú puedas meditar realmente no en la fecha, porque no celebramos una fecha, porque es más, no es la fecha exacta en que nació nuestro Señor Jesucristo, pero como cristianos lo que sí debemos de celebrar es ese acontecimiento que vino a cambiar la historia del mundo y poder pasar ese mensaje de amor, de perdón, de esperanza y de salvación a todos aquellos que nos rodean, y que nosotros también podamos, como hijos de Dios, ser sensibles a los demás y poder perdonar y pedir perdón, porque este es un mensaje que nos anima a ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por este tiempo que nos permites meditar en ella, y te rogamos, Señor, que Padre, pues en esta fecha que el mundo celebra un nacimiento más de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos realmente darle ese verdadero significado, que nosotros realmente podamos, Señor, vivir ese propósito por el cual tú enviaste a tu Hijo hace más de 2000 años para que naciera a través de una virgen de forma milagrosa y poder ir a la cruz para morir por nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder celebrar esa verdadera Navidad y compartir ese mensaje de amor al mundo, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, pues fue un placer poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo esta reflexión, este mensaje. Les deseo una feliz Navidad, que el Señor siga bendiciéndoles, que el Señor les siga guardando en este tiempo de pandemia, de crisis que estamos viviendo. Cuídense mucho y un abrazo, un fuerte y caluroso saludo y que Dios les siga bendiciendo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó